Nos sentimos muy honrados de poder estar aquí compartiendo este tiempo de celebración, este tiempo en que nos disponemos a dar lo mejor de nosotros, aunque eso es a diario, aunque eso es todos los días, que tenemos que darle lo mejor al Señor, pero hoy lo celebramos como una ocasión especial. Amén. Así que si viniste con tu corazón dispuesto a recibir y a dar lo mejor de ti, pues el Señor tiene palabra para ti, para mí, para todos. Amén. Todos los días el Señor tiene una palabra fresca que darnos, para animarnos, para que salgamos adelante, para que podamos lograr aquello por lo cual estamos en esta tierra, porque todos estamos aquí con un propósito. Y el propósito de Dios se va a cumplir en todos nosotros. Amén. No importa en las condiciones que hayamos nacido, no importa de qué hogar nacimos, en qué condiciones, el propósito de Dios se va a cumplir. Amén, porque así está establecido en su palabra. Yo lo creo que es así. Amén. Bueno, hoy quiero compartir una palabra con ustedes y el título de mi mensaje le he colocado: El Rey te mandó a llamar. El Rey te mandó a llamar. Creo que el Señor nos llamó a todos con un propósito. Creo que ninguno está aquí por casualidad. Todos tenemos un propósito eterno y tenemos que cumplirlo. Pero ese propósito se empieza a cumplir es aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Quiero contar una breve historia de un jovencito, un niño que nació en el seno de un hogar muy humilde, de padres muy humildes, y vivían en el campo, esa familia. Y Dios le dio la oportunidad de mudarse a la ciudad, y ahí fue creciendo este niño, y fue creciendo en medio de las carencias físicas, carencias económicas, pero también en medio del rechazo por su condición, por haber nacido en un seno de bajos recursos, por haber nacido, digámoslo, en la pobreza económica. Y eso le causó que lo rechazaran ¿quién? Los vecinos, porque sus vecinos eran profesionales, gente preparada, gente con dinero o con una estabilidad económica. Y a este niño le tocó crecer de esa manera allí, pero ese rechazo, ese señalamiento de que su conducta no era la apropiada por ser el hijo de un campesino, de un obrero del campo. Entonces, pero con el tiempo, este joven fue creciendo y se fue haciendo fuerte. Ese rechazo le generó que se hiciera fuerte y que saliera adelante, que se preparara para que, aún sin entenderlo, cumpliera el propósito que Dios tenía para su vida. Amén. Entonces, aún en el desconocimiento de lo que Dios tenía preparado para él, este joven se hizo valiente. En medio de la adversidad, de las carencias y de los señalamientos y la crítica, él creció. Y se fue formando y se hizo un hombre. Formó su familia, levantó sus hijos y el Señor lo utiliza grandemente. Amén. Quiero contarte la historia de dos personajes bíblicos. Uno fue juez de Israel y el otro fue rey de Israel. Para que vayamos entrando en el contexto, ellos tenían algunas similitudes. Lo primero era que ambos tuvieron que superar el rechazo. Los dos fueron rechazados. ¿Por qué? Por las condiciones en que estaban, y ya lo vamos a ir viendo. Lo segundo es que Dios lo usó para sus propósitos. Lo tercero es que eran temerosos de Dios. Usted dirá: pastor, ¿cuándo vamos a empezar? Queremos saber de quién está hablando. Los que traen Biblia, Jueces capítulo 11. Vamos a ir desarrollando el tema. Estamos de primicia, estamos de celebración, pero es importante que entendamos de que no podemos hacerle promesas a Dios a la ligera. No podemos prometerle que vamos a hacer cosas que no vamos a cumplir. Debemos ser muy cuidadosos de lo que le estamos prometiendo a Dios y estar muy conscientes de lo que significa. Amén. Dice la palabra de Dios: Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Toc, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Tenga presente esa palabra, ociosos. El 4 dice: aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Toc. Jefté
rechazado por ser un hijo ilegítimo, por ser el hijo de una ramera, expulsado de su casa, lo echaron, vete, tú no vas a heredar con nosotros. Eso lo llevó a convertirse en un hombre valiente, guerrero. Las condiciones en las cuales le tocó crecer lo llevaron a eso, a esforzarse, a salir adelante. No tenía los beneficios de una estabilidad en el hogar, no tenía los beneficios de tener a papá y mamá ahí juntos, no, le tocó salir adelante solo. Y dice la Escritura que eso lo llevó a convertirse en un guerrero, en un hombre valeroso. Jefté fue echado, expulsado por sus hermanos. Dice la Biblia que pasado el tiempo fue suficiente para que Jefté se convirtiera en ese hombre que luego iba a traer, digamos, no la paz, porque para que haya paz primero tiene que haber guerra, pero sí trajo estabilidad y gobernó el pueblo de Israel por un periodo de tiempo. La Biblia registra que Jefté estuvo en el penúltimo periodo de tiempo de los jueces. Hubieron muchos personajes clave. Ustedes leen Jueces y Débora, estuvo Sansón, estuvo Otoniel, varios personajes que juzgaron el pueblo de Israel. En ese tiempo ellos elegían un caudillo y ese era el que los gobernaba por un periodo de tiempo. Jefté, luego de ser rechazado y el pueblo de Dios al verse amenazado, fueron a él. Aquí leímos ahorita hasta el 5, pero Jefté, cuando lo van a buscar, él entabla una conversación con el pueblo de Dios y le dice, ahora me vienes a buscar, ahora sí, porque estás en peligro, ahora sí vienes a mí, ahora sí recurres a mí después que me desechaste. Entonces empiezan a establecer una serie de condiciones para que él regrese a dirigir al pueblo. Y entre ellos mismos le dicen, ven con nosotros y tú serás nuestro caudillo. Nosotros te vamos a obedecer todo lo que tú digas. Dice la palabra que Jefté se convirtió en un guerrero esforzado y valiente y diplomático. ¿Por qué fue diplomático? Esto me llamó la atención y quería compartirlo con ustedes. Porque dice las Escrituras que Jefté, en el versículo 12, envió mensajeros al rey de los amonitas diciendo, ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Es decir, él no fue a la guerra de una vez. Él primero procuró tener un acuerdo con los amonitas y con los filisteos, porque fue guerra que tuvieron ellos constantemente. Él dice, ¿qué tienes tú conmigo que ahora vienes a reclamar esta tierra? Si esta tierra nos la dio el Señor por herencia a nosotros, si esta es nuestra tierra prometida. Entonces Jefté era un hombre diplomático que no quiso entrar en guerra de una vez, sino que buscó la solución pacífica para evitar conflictos. Sin embargo, no se pudo evitar. Tuvieron que ir a la guerra, tuvieron que pelear, porque en esos tiempos todo era así. Dios les dijo que tenían que ser fuertes y valientes. Fue la misma palabra que le dio a Josué, la misma palabra que le dio a Moisés y a todos los guerreros de Dios que están mencionados en la Biblia. Todos han tenido que luchar por su tierra prometida. Tú y yo tenemos que luchar por nuestra tierra prometida también. Tenemos que arrebatar esas bendiciones que Dios tiene para nosotros, porque dice su palabra que el reino de Dios lo arrebatan solamente los valientes, hermano. Y tenemos que entrar en combate, pero no de esta manera como lo entró Jefté. Ya nosotros no tenemos que pelear de esa manera. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades que se mueven en las regiones celestes. Ya nosotros no vamos a ir a Quíbor a pelear con la gente de Quíbor porque tenemos que ir a Barquisimeto. Porque esto era lo que sucedía. Cuando ustedes leen los capítulos el 6, el 7 hasta el 11, ellos le dijeron, no, pero Jefté le alega a ellos, le dice, es que cuando nosotros veníamos en el éxodo y para nuestra tierra prometida, ustedes no nos querían dejar pasar. Y esta es la tierra que Dios nos dio a nosotros. Por eso entraron en combate. Entraron en esa disputa y ahora los amonitas, los filisteos querían decirle que esa tierra era de ellos cuando no era así, porque esa es la tierra que Dios le había prometido a su pueblo. Entonces le pongo como ejemplo eso, es como que si nosotros tuviésemos que ir a Barquisimeto, pero en Quíbor no nos dejan pasar. Tenemos que entrar en combate con la gente de Quíbor para poder llegar a Barquisimeto. En el reino de Dios, para arrebatar nuestras bendiciones, tenemos que entrar en combate a diario. ¿Contra quién? Contra nosotros mismos muchas veces. Contra nuestros deseos de la carne, esto aquello que no nos deja crecer, no nos deja avanzar. Tenemos que luchar contra aquellos argumentos que se han querido levantar en nuestras mentes, aquellas cosas que producto de nuestra formación, de nuestra crianza, ese rechazo, ese señalamiento, que nos dicen no puedes, tú no vas a poder, no lo vas a lograr.
Tenemos que luchar contra eso porque Dios ya nos dio una tierra prometida. Dios dijo que nosotros en Cristo somos más que vencedores porque ya Jesús pagó un alto precio. Para que tú y yo estemos aquí, Jesús pagó un alto precio. Amén. Solamente nosotros debemos ser obedientes. Obedientes a su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Entonces en el 12 dice así, y digo que era diplomático por eso, porque él no se apresuró a entrar en conflicto. Envió sus mensajeros, ellos no hicieron caso y tuvieron que ir al combate. ¿Cuántas personas hoy, en la actualidad, están luchando con el asunto del rechazo? ¿Cuántas personas hoy les cuesta superar el rechazo? Que lo hayan tenido en menos, que no lo hayan tomado en cuenta, y tantas situaciones que degradan al ser humano. Muchas personas. Los jóvenes, estamos viendo unas actitudes incorrectas en los jóvenes, producto de ¿qué? Entre otras cosas, del rechazo. Están tomando decisiones erradas, equivocadas, se están golpeando. Me sorprende la manera en que he visto muchos videos de niños en los liceos golpeándose. Vi uno por allí que lo golpearon con un objeto contundente y después el otro jovencito le cayó arriba dándole golpe. Hermano, la sociedad está difícil para nuestros jóvenes. El ser cristiano va a generar rechazo en los jóvenes que se congregan en nuestras iglesias, porque ellos van a querer marcar una diferencia, pero lo que está allá afuera lo está llamando a hacer cosas diferentes. Entonces, necesitamos que nuestros muchachos crezcan fortalecidos, fuertes, seguros de sí mismos, para que no sucumban ante las tendencias que el mundo le está ofreciendo para desviarlo del camino y del propósito. Jefté le tocó crecer y le tocó formarse. Eso lo hizo fuerte para luego gobernar al pueblo de Dios. Nuestros jóvenes no la tienen fácil. Ellos tienen que también desarrollar su carácter. Tienen que ser valientes, tienen que decirle que no a lo que tienen que decirle que no. Tienen que decirle no a la pornografía, a todas esas cositas que el enemigo muy sutilmente les está metiendo por las redes, para que ellos mantengan su identidad, para que no pierdan su identidad. Amén. Entonces, Jefté, dirigido muy bien, llegó hasta allá, hizo todas las cosas como debía hacerlas, pero Jefté hizo algo incorrecto. Jefté hizo algo incorrecto. ¿Dónde está eso? En el versículo 29. En el versículo 29 dice la Escritura que el Espíritu de Dios estaba con Jefté, estaba con él. Es decir, ya la victoria la tenía asegurada prácticamente. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie nos podrá derrotar. Nadie nos podrá derrotar. Pero en el 30, que es donde Jefté, digamos, tomó una decisión incorrecta e hizo un voto que se llama irreflexivo. Un voto irreflexivo. Quizás en este tiempo de primicia tú quieres hacer un voto con el Señor, tú quieres prometerle algo al Señor. Hemos aprendido que si no tienes para dar tu primicia de una vez la puedes dar por parte. Pero lo importante es que tú cumplas lo que le estás ofreciendo a Dios. Y si no tienes para cumplirlo, tranquilo que Dios no se va a molestar contigo ni conmigo. Dios no se va a molestar contigo ni conmigo. Pero mira lo que dice Jefté, leamos el 30. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Se apresuró Jefté a hacer ese voto ante Dios. ¿Y sabes por qué se llama un voto irreflexivo? Porque la primera que salió a recibirlo cuando regresó de la guerra fue su hija. Salió su hija con pandera, celebrando, danzando la victoria de Jefté. Y dice en las Escrituras que cuando Jefté la vio, dijo: ay, hija mía, se quejó, le dolió. Porque ya le había dicho, ha hecho un voto con el Señor de que el primero que saliera en la puerta de su casa la iba a ofrecer en sacrificio, en holocausto. Entonces, por eso quiero hacerle énfasis en eso. Tengan cuidado con lo que le ofrecen a Dios, porque Dios no es un Dios malo. Dios no está pidiendo sacrificios de vida. Dios no está pidiendo una cosa que tú no puedas cumplir. Jefté cumplió. Su hija le dijo: papá, solamente dame 2 meses para irme a llorar que no me voy a poder casar, dice ella. Hay dos estudios allí. Yo me quedo con
con el menos cruel, que dice que la niña no se pudo casar, que se mantuvo doncella y no le pudo dar hijo a Jefté. Hay otros que dicen que sí, que tuvo que sacrificarla. Entonces yo me quedo con la primera. Yo me quedo que fue que no se pudo casar, pero que vivió. Porque tú sabes que es lamentable que tú le digas, Señor, si tú salvas a mi hijo, yo te voy a hacer. Hay gente que se atreve a decir, ¿por qué no me da esa enfermedad a mí? Porque no sabemos lo que estamos diciendo. Entonces Jefté se apresuró, porque si dice la Escritura que el Espíritu de Dios estaba con él, ¿por qué él tenía que decir que el primero que saliera cuando él regresara victorioso lo iba a ofrecer en holocausto? Si ya Dios estaba con él, el hecho de que Dios lo mandara a buscar y que permitiera de que los ancianos fuesen donde él estaba en la tierra de Tob, para que él se convirtiera en ese juez de Israel, ya le estaba restituyendo el lugar, le estaba dando el lugar que él había perdido que había perdido por haber nacido de una ramera. El Señor le estaba restituyendo su identidad, su lugar. ¿Por qué tenía que hacer eso? Es triste esta historia, hermano. Es triste porque nos trae a reflexión de que nosotros, hay gente que dice, no, Dios es malo. No, Dios no es malo. Solamente que ofrecemos cosas que no podemos cumplir. Por eso se llaman votos irreflexivos. Si tú hoy viniste con el corazón dispuesto a hacer un voto, a entregarlo al Señor, entrégale algo en lo cual tú puedas cumplirle a Dios. Que tú puedas cumplir con lo que le estás diciendo. Y no es que Dios te va a castigar si no lo cumples o no. Pero es importante que tengamos claro ese principio. Estamos de fiesta, estamos en primicia, queremos dar siempre lo mejor, queremos darle lo mejor a Él, lo primero. Amén. ¿Te acuerdas de Caín y Abel? Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y Caín lo mató. Caín mató al sembrador, pero la semilla aún está viva. Amén. La semilla sigue viva porque aquí seguimos celebrando las fiestas de las primicias. Pero entonces no caigamos en el error de ofrecer cosas que no vamos a poder cumplir. Mira lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés 5. Vamos a leer 5 del 1 al 5. Dice, cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificio de necios, que ni conciencia tienen de que hacen mal. Esta es la Nueva Versión Internacional. No te apresures ni con la boca ni con el corazón a hacer promesas delante de Dios. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Dice el 3. De las muchas ocupaciones brotan los sueños y de las muchas palabras las tonterías. Cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tu promesa. El 5. Es mejor no hacer promesas que hacerlas y no cumplirlas. Amén. Entonces, cuando vengamos a la casa del Señor, vengamos a recibir palabra, atesorémoslas en nuestros corazones y no nos apresuremos con nuestra boca a hacer y decir cosas que nos van a traer consecuencias en la carne. Amén. Recibamos palabra, descifremos, pidámosle al Señor discernimiento para que podamos entender lo que estamos recibiendo, para que podamos caminar bajo las promesas de Dios para nuestras vidas, pero no estemos haciendo promesas que no podamos cumplir. Amén. Porque es importante, sí, tenemos que celebrar las primicias, tenemos que hacer todo, pero si no tienes cómo cumplir, si estás pasando por una crisis, estás pasando por un momento, sabemos que la situación no está fácil para todos. Quizás algunos están en mejores condiciones que otros, pero a fin de cuentas todos estamos viviendo casi que lo mismo, porque esta crisis es mundial, es global. Entonces tengamos cuidado cuando ofrezcamos algo, que vengamos aquí con un corazón humillado delante del Señor, que el Señor trate con nosotros, porque la mejor ofrenda que podemos hacerle al Señor es nuestra vida, son nuestras vidas, es nuestro corazón, son nuestras actitudes, es mejorar, es cambiar, es buscar ser mejor cada día. Eso es la mejor ofrenda que podemos darle a Dios. Amén. Escucha ahora lo que dice Miqueas. Esto me gustó también. Miqueas 6, vamos a leerlo del 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocausto, con becerro de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión
el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y me gusta lo que dice aquí en el 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humildad. Amén. El Señor no te está pidiendo carnero, aceite, te está pidiendo hacer justicia, amar la misericordia y humildad. 3 cosas nos está pidiendo el Señor. Ya de ahí, lo demás viene, diríamos, más agradable al Señor. Vamos a utilizar ese término, más agradable al Señor. ¿Por qué? Porque lo estás dando de verdad con un corazón quebrantado delante de Él. Sabes que eres una persona que estás queriendo hacer las cosas bien, que no hay dolor en ti al dar, porque no nos puede doler darle al Señor de lo que ya Él nos ha dado a nosotros. Eso lo tenemos, creo que la mayoría lo tenemos claro, porque le damos al Señor de lo que ya Él nos dio. Entonces, cuando vengamos a la casa del Señor, cuando vengamos acá, a hacer justicia, hermano. Yo sé que no es fácil, por lo que les comentaba al principio, por la vida de Jefté, no es fácil perdonar a aquellos que nos hicieron daño, a aquellos que nos hirieron y que nos siguen hiriendo. Hombres y mujeres sufriendo el dolor del rechazo, del abandono. Hombres y mujeres que crecieron marcados por situaciones familiares, por situaciones sociales, el medio donde crecieron, los rechazaron. Pero esos hombres y mujeres son esos valientes que hoy día están sentados aquí y están sentados en otros lugares recibiendo palabra de Dios, porque el pueblo de Dios es grande. Amén. Esos hombres y mujeres somos tú y yo, a quienes Dios llamó con un propósito, porque hay un propósito que cumplir en esta tierra, y es ser portavoces de lo que Dios está haciendo con las personas. Amén. Porque nosotros no podemos ser portadores de lo malo, nosotros somos portadores de lo bueno. Amén. Entonces, me gustó esta parte porque dice así, que nosotros debemos venir es con un corazón humilde, y la humildad debe estar de continuo en nuestras vidas. La humildad tiene que ser una condición en nosotros. Vuelvo y repito, la humildad no tiene nada que ver con la carencia. La humildad no tiene nada que ver con la carencia. La humildad es una condición del corazón. Y nosotros como cristianos debemos mostrar eso ante aquel que no conoce a Dios. Ante aquel, y ahorita más todavía, porque con el éxodo que estamos viviendo como nación, entonces hay más niños que están viviendo el abandono, están creciendo en el abandono, hay muchas carencias, hay mucha ausencia paternal. Entonces, ¿cómo van a crecer esos Jefté en esta sociedad por la cual estamos clamando cambios? ¿Cómo están creciendo esos niños? ¿Cómo estamos contribuyendo nosotros como iglesia al crecimiento y al desarrollo de niños sanos? ¿Cuál es nuestro aporte ante la sociedad? Tiene que haber un aporte de parte nuestro como iglesia, en lo colectivo y también en lo individual, porque juntos somos más, ¿verdad que sí? Somos poderosos, porque el Señor Jesucristo dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Somos poderosos, tenemos poder y tenemos que estar convencidos de ello. Pero en lo individual también yo tengo que ser ese portavoz de las buenas nuevas de salvación para aquellas personas que están heridos. Hay mucho corazón herido, mucho corazón quebrado, dolido, sufrido. Hay muchas personas que están sufriendo y que se están partiendo de esta tierra sin el beneficio del perdón. Por eso tú y yo tenemos que ir y predicar las buenas nuevas. Amén. Tenemos que llevarle esperanza a las personas. Tenemos que superar el dolor nosotros. Nosotros tenemos que superar el dolor y salir adelante. Ya Jesucristo pagó, ya Jesucristo murió, Jesucristo abrazó la cruz en medio del dolor para darnos libertad a nosotros, hermanos. Él abrazó la cruz en medio del dolor, del sufrimiento, de ver cómo su pueblo lo rechazó, de ver cómo su pueblo lo maltrató, como dice la Escritura en Juan, a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Pero eso no detuvo a Jesús en el plan de salvación que tenía para la humanidad. Amén. Y en ese plan estamos tú y yo. Debemos entonces nosotros ser esos portavoces. Pero si yo no estoy sano, ¿cómo le hablo de sanidad a otro? ¿Cómo me dejo usar yo por Dios
para traer sanidad a otros si yo no estoy sano? Entonces es para la reflexión, amados hermanos. De alguna manera u otra nosotros tenemos algo que sí, que decimos que hemos mejorado, que el Señor, porque sí hemos mejorado y mucho, pero quizás hay alguna área en que todavía nos falta seguir creciendo y nos falta todavía ser fuertes y valientes para salir adelante. Nos falta cosas que aprender, pero ¿cómo lo voy a aprender? Asistiendo a los talleres, comprometiéndome. Porque solamente venir los domingos, amado hermano, pasan muchas cosas de domingo a domingo. Es importante que tú asistas a los talleres, el taller de la ira, el taller de matrimonio, el discipulado. Tiene que haber un crecimiento. Para que tú puedas enfrentar los embates de la vida, tiene que haber un crecimiento. El segundo personaje del cual te voy a hablar, ustedes saben, ya se lo deben imaginar, es el rey David. El rey David creció en medio del rechazo. Acuérdate de lo que dice las Escrituras. Samuel, el profeta Samuel, va a ungirlo, aun cuando Saúl todavía era rey de Israel, y cuando llega a la casa, ¿con qué se encuentra? Con Eliab. ¿Por qué Samuel se dejó impresionar por Eliab? Porque Eliab tenía las características parecidas a las de Saúl. Dice en la Escritura que era alto, que era fuerte, que tenía buen físico. Entonces Samuel, cuando lo vio, dijo, este es. Y entonces el Señor fue donde le dice, yo no veo lo que está delante de ti, yo veo el corazón del hombre. ¿Dónde estaba David? Ni siquiera estaba presente en el lugar, porque estaba trabajando, estaba cuidando las ovejas y además era el menor. ¿Cuántos han crecido siendo el menor de sus casas, de su familia? ¿Cuántos han crecido y tener que sufrir los señalamientos, los empujes, los regaños de sus hermanos mayores? A mí me ha tocado. Yo soy el séptimo, imagínense. Hermanos mayores, mucho mayores que yo. Entonces, crítica, señalamiento, que tú eres esto, que tú eres lo otro. Rechazo hacia nosotros. Así estaba David. Ni su papá pensó que David podía ser un ungido de Dios. Mucha gente hoy en día te ve y te critica. Mucha gente nos ve y nos critican porque estamos aquí, porque todavía no creen que Dios está haciendo algo con nosotros y que Dios está haciendo algo en nosotros. Porque la gente se quedó en el rechazo. Hay gente que no lo han superado. Es tanto el dolor que arrastran que le cuesta ver en los demás lo que Dios está haciendo. Y por eso no experimentan lo bonito y lo bueno de Dios en sus vidas. Nosotros no podemos ser de eso. Cuando nosotros veamos un indigente en la calle, cuando veamos una prostituta en la calle, a alguien que está haciendo lo malo, lejos de rechazarlo, oremos para él. Si no tenemos palabras para acercarnos a ellos en el momento, oremos para ellos. Porque así como el Rey nos mandó a llamar a nosotros en algún momento de nuestras vidas y nos sacó de la indigencia en la que nos encontrábamos espiritualmente, así Dios puede hacer con esas personas que hoy en día están haciendo lo malo. Pero para eso nosotros debemos estar sanos. Para eso nosotros debemos ser personas sanas. Que quedaron las cicatrices del pasado, sí, no las podemos borrar, pero estamos viviendo un presente glorioso en Cristo Jesús. Hemos aprendido a superar situaciones. Amén. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Caemos en el juego de señalar y criticar a aquel que anda haciendo lo incorrecto, cuando nosotros debemos ser portavoces de la salvación. Porque, vuelvo y repito, así como el Señor nos llamó, como el Rey nos llamó a nosotros para sacarnos de esa condición, así puedan ser con ellos. Y nosotros, ni tú ni yo sabemos qué va a hacer Dios con el malandro que hoy en día, que amaneció anoche por ahí haciendo lo incorrecto. Tú no sabes si Dios va a quebrantar su corazón en cualquier momento y va a ser usado en gran manera para predicar su palabra. Amén. Entonces debemos aprender nosotros a tener esa misericordia. Por eso Miqueas lo dice de esta manera: ¿con qué te vas a presentar? ¿Con becerro, con aceite? Más bien preséntate con tu corazón quebrantado delante del Señor, para que cuando nos toque enfrentar situaciones así, cuando veamos a aquella mujer que anda haciendo lo malo, nosotros digamos: Señor, ten misericordia de ella. Señor, ayúdala a levantarse. Señor, ayuda a que tome el lugar que tú tienes para ella, Señor. Que esa mujer y ese hombre caminen en el propósito que tú tienes para ellos, mi Dios. Amén. Entonces debemos nosotros ser de esta manera.
Eso es importante, que vengas a las reuniones de intercesión, a clamar, a orar ante el Señor, a orar por esa gente que la está pasando mal. Sí, porque nosotros estamos pasando mal en alguna parte de nuestras vidas, pero lo tenemos a Él. Amén. Vamos a Él, oramos, nos reconforta, nos da esa fuerza que estamos necesitando para el momento y seguimos adelante en medio de lo que podamos estar viviendo. Lo tenemos a Él, pero el que no lo tiene a Él, el que no ha conocido la verdad de Jesucristo, se han hecho esa pregunta: ¿cómo le está pasando? ¿Cómo le están pasando a esas personas hoy en día? David creció en un ambiente de rechazo, pero lo que me gusta de David es que mientras que él fue rechazado, Dios lo adiestraba, Dios lo preparaba para darle lo que tenía destinado para él. Y David se equivocó, ustedes saben que es así, lo hemos visto, lo hemos estudiado, lo hemos escuchado muchas veces y no sé cuántas veces más lo seguiremos escuchando, pero David se equivocó. David mandó a matar a su jefe de la guardia. David se acostó con la esposa del jefe de su guardia. Pero ¿por qué Dios rechazó? Y eso me gustó mucho cuando lo leía y yo decía, Dios, la palabra desechó. Porque dice la Escritura que Dios desechó a Elías. ¿Será que el Señor vio el corazón de Elías y Elías no iba a tener la misma actitud que David en las situaciones que le estaban por venir? Que al ungirlo a Elías como rey de Israel después del periodo de Saúl, entonces Elías iba a terminar haciendo todo lo malo e iba a ser igual que Saúl. Y dice, y lo desechó. Y así como desechó a Elías, lo desechó a todo. Porque el Señor estaba viendo el corazón de aquel hombre que estaba marginado, que estaba por allá abandonado, que no lo tomaban en cuenta. Porque las decisiones que le iba a tocar tomar más adelante iban a ser conforme a la voluntad de Dios. Porque David es comparado con un tipo de Jesucristo, porque hizo justicia, y ya van a ver por qué. Dicen en 1 Samuel 18, del 3 al 5, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Está hablando de Jonatán. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba, y se portaba prudentemente. Y puso Saúl sobre él gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y los ojos de los siervos de Saúl. David tuvo que huir. David tuvo que meterse en una cueva. Ahí se reunió con un gran número de personas, como así Jefté se reunió con gente ociosa. David se reunió con gente también que eran rechazados. Si han leído la historia, cuando se reúnen, que a él iban todos aquellos que eran perseguidos, todos de una manera u otra coincidieron con David. Pero ¿por qué el Señor los unía? ¿Por qué el Señor unía toda esta clase de personas? Porque así como nos ha unido a todos nosotros aquí, así como nos tiene unido a todos nosotros aquí, que tenemos un pasado quizás un poco oscuro, ¿verdad? De todo lo malo que hacíamos cuando estábamos apartados de Dios. Hoy el Señor nos tiene reunido aquí con un propósito. El Señor nos tiene reunido a todos nosotros aquí para que cumplamos su propósito. Porque si no hubiese sido muy sencillo, ¿verdad? Si no hubiese sido muy sencillo, hubiésemos nacido en un hogar cristiano, hacemos todo bonito, todo chévere, no vivimos la experiencia de ser perseguidos, de ser rechazados. Entonces cuando venga aquella persona perseguida y rechazada, le vamos a hablar solamente de lo bonito, pero no le vamos a hablar de cómo superarlo. Entonces dice la palabra que cada desafío que David enfrentaba era mayor que la capacidad que él tenía para enfrentarlo. ¿Sí me voy a entender? Le venían desafíos fuertes y esos desafíos eran mayores a la capacidad que él tenía para enfrentarlo. Pero ¿quién estaba de su lado? El Dios, Jehová de los ejércitos. ¿Cómo le dijo a David? Tú vienes a mí con espada, pero yo vengo en el nombre de ¿quién? De Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces el Señor preparó todo ese remanente. Ahí estaba David preparándose para su reinado, preparándose para lo que Dios tenía para él. Ahí se estaba equipando en medio de la persecución, en medio de que Saúl lo quería matar, en medio de todo lo que él hizo, sus errores que cometió. Ahí estaba preparando a ese rey. Y ese rey
Dios te está llamando. El Rey te mandó a llamar para devolverte todo lo que la vida te ha quitado. En esta mañana el Señor te hizo esta invitación. Ven a la fiesta de las primicias porque quiero devolverte todo lo que el enemigo te ha robado. Si la estás pasando mal, si has tenido momentos difíciles, confía en que Dios está haciendo algo a tu favor. Amén. El Rey te mandó a llamar no para juzgarte, no para quitarte la cabeza, como hacían esos reyes en aquellos entonces que mandaban para que rindieran cuentas. No, el Rey te mandó a llamar es para restaurar tu vida y restaurar nuestras vidas. Amén. El Señor nos llamó hace tiempo a nosotros, a uno más temprano, a otro más tarde, pero el Señor sigue llamando gente, sigue llamando personas. Hoy en día está siendo llamado a las personas. Vamos, ven que te quiero devolver lo que la vida te ha negado. Lo que la vida te ha quitado, yo te lo quiero regresar, porque para eso soy el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice su palabra. Amén. Para eso puedo darte todo. David hizo un pacto con Jonatán y David lo cumplió también. Mira lo que dice las Escrituras, y esto está un poquito largo, pero gracias a Dios tenemos tiempo. Amén. Segunda de Samuel 9:1, vamos a leer hasta el 11. Dijo David, ¿ha quedado alguno? Porque pasó todo el tiempo, el periodo, la persecución, la muerte de Saúl, la muerte de Jonatán. Y aquí es donde viene lo bonito. Por eso le digo que David, un rey con el corazón conforme al de Dios. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefibosé, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. El 8. Y él inclinándose dijo, ¿quién es este siervo para que tú mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos, y tú con tu siervo, y almacenarán los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefibosé, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que has mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefibosé dijo al rey, comerá a mi mesa, comerá uno de los hijos, como uno de los hijos del rey. Dios hizo un pacto, ¿verdad? Para que tú y yo estemos aquí. ¿Cuál fue el sacrificio del pacto? Jesucristo. David hizo un pacto con Jonatán. Se acordó de Mefibosé. ¿Dónde habitaba Mefibosé? En Lodebar. Dice que era una tierra donde estaban todos los desechados, todos los que eran abandonados, todas aquellas personas que no tenían esperanza vivían en Lodebar. Antes de llegar al Señor, nosotros vivíamos en Lodebar, en la tierra de la desesperanza. Pero en Cristo Jesús tenemos nuevas esperanzas. Amén. Porque el Rey nos mandó a llamar. Dice que Mefibosé, su nodriza, lo dejó caer de niño cuando salieron huyendo pensando que David los iba a matar. ¿A cuántas personas lo dejaron caer no de niño, sino que lo dejaron caer emocionalmente?
que depositaron su confianza en alguien más y los dejaron caer. Y por haberlo dejado caer, se fueron a vivir en una condición de depresión continua. Viven en la depresión, viven en la amargura, viven en el aislamiento porque se sienten que no tienen valor. Mira Mefibosé como dice, yo, un perro muerto, ¿quién soy yo? ¿Cómo nos sentimos antes de llegar a Dios? Sin valor. Sentimos que no valemos, sin saber que para el Rey valemos mucho. ¿Cuántas personas hoy amanecieron, y que andan buscando aprobación en otra persona, en que me dé valor, en que me quiera, en que me ama? ¿Cuántas mujeres están desperdiciando su vida, su llamado, su propósito, mendigando amor en un hombre que no las valora? ¿Cuántos hombres tienen sus corazones endurecidos y están viviendo en lo de bar? No están viviendo en las promesas de Dios, producto del abandono, quizás del abuso temprano, quizás fueron abusados, maltratados y hoy en día son maltratadores. Entonces el Rey nos ha mandado a llamar para devolvernos todo, hermano. David le dijo a Siba, tú te quedas con aquello y él se va a quedar con lo que le corresponde a él. Lo que nos corresponde a nosotros es lo que Dios dijo que nos correspondía. Es bienestar, es salud, es estar bien con nuestra familia, es que nuestros hijos crezcan en un hogar estable, en un estar estable emocional, económica, espiritualmente. Para eso el Rey nos ha mandado a llamar, para devolvernos todo lo que se nos ha arrebatado, lo que el enemigo nos ha querido quitar. Entonces me gusta una cosa que dice allí, y es que él le dijo, ahora tú vas a comer en la mesa del Rey. Ahora tú vas a vivir en la casa del Rey. Ahora tú te vas a vestir como se viste el Rey y tú te vas a sentar al lado del trono del Rey. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de nuestra eternidad con Cristo Jesús. Vivir en la casa del Rey, vivimos en la casa del Rey. Este es nuestro lugar, esta es nuestra casa. Amén, ¿cuántos lo creen? Esta es nuestra casa, este es nuestro lugar. Este es nuestro lugar seguro. Nuevas vestiduras. Ya no somos el viejo hombre, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ya las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas, tenemos nueva vestidura. Ya Mefibosé no andaba sucio, ya Mefibosé no andaba barbudo. Ahora el hombre dijo, báñenlo, vístanlo y colócalo en el lugar que debe estar. Eso es lo que sucede cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo. Nos despojamos de todo ese lastre y el Señor nos hace nueva criatura. Amén. Y empezamos a comer en la mesa del Rey, porque ahora nos alimentamos de su palabra, nos alimentamos de lo que Él nos dice por medio de su palabra y no nos alimentamos de lo que dice el mundo. Amén. Nos alimentamos de lo que Dios dice en su palabra. Todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. En Cristo soy más que vencedor. Eso es lo que alimenta mi vida. Aunque tu padre y tu madre te hayan abandonado, yo te recogeré, dijo el Señor. Niños abandonados, niños que están creciendo sin la figura paterna, ahí está la paternidad de Dios. Pero ¿quién se la tiene que modelar? ¿El vecino que anda en las mismas condiciones o nosotros? Es por eso que el Señor nos ha llamado. Amén. Mira, el Señor no quiere promesas para el futuro. El Señor no quiere que prometamos nada para el futuro. El Señor lo que quiere es que seamos obedientes hoy. Porque, sí, bonito, chévere. Cumplimos con el propósito. Traemos la primicia. Señor, yo ahorita no tengo, pero para el mes que viene me comprometo a darte. Él no quiere promesas para el futuro. Él quiere que obedezcas hoy. Que obedezcas hoy y el Señor ya tiene todo listo para el futuro. Ya Él tiene todo listo para tu futuro y para el mío, en el nombre de Jesús. Entonces, vamos a vivir en la casa del Rey. Vamos a comer en la mesa del Rey. Nueva vestidura y nos sentaremos al lado del trono del Rey.
cuando partamos de esta tierra, vamos a estar con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo el Rey de Reyes. Amén. Ahí vamos a estar con el Señor. Ahí se va a cumplir esta palabra. Vamos a darle lo mejor de Dios en esta tierra. Vamos a entregarle lo mejor a Él. Pastor, pero es que no tengo, Dios lo sabe. Dice su palabra, creo que me faltó mencionarla por acá, donde dice que, bueno, no la tengo. Creo que se me escapó apuntarla aquí en el iPad. Dice, Dios está en el cielo y nosotros estamos en la tierra. Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce y Dios todo lo puede. Lo único que no sabemos qué va a pasar mañana somos nosotros. Pero Él sí sabe qué va a suceder mañana. Él sabe cuándo vamos a salir de esta condición en la que nos encontramos, de estar lisiados a caminar con el Rey. Esa es una decisión tuya y es una decisión mía. Esto no es forzado. Es una decisión que nos corresponde tomar a ti y a mí. Salir de ese lodevar. Tú tienes que dejar las cosas del mundo en el mundo. Tú no puedes ser un cristiano que estés aquí los domingos y los días de los talleres, pero sigas con esa carga del mundo. Sí, vivimos en un mundo caído, es cierto. No escapamos a la situación, es cierto. Pero entonces negaríamos la fe si nosotros sucumbimos ante las cosas del mundo, si nosotros retrocedemos a hacer cosas que hacíamos antes de que el Rey nos mandara a llamar. Por eso nosotros debemos mostrar lo que Dios está haciendo, ha hecho, está haciendo y hará en nuestras vidas. Eso tenemos que mostrarlo, paso a paso, no todos a la vez, porque no todos caminamos al mismo ritmo. Hay unos que caminan más rápido, a unos que se le ve el avance más rápido, se ve la transformación, se ve el cambio, dan fruto. Excelente, muy bien, felicitaciones. Pero si tú eres de los que vas lento y estás allí y tienes esas luchas internas y te estás preparando y tienes la gana, el deseo de crecer, te felicito también. Todos, para todos, el Señor nos ha mandado a llamar. Acuérdate de aquella parábola de que el Señor mandó a buscar obreros. A uno los llamó a las 6, a otro los llamó a las 9, a uno los llamó a las 11, a otro los llamó a las 5 y a todos le pagó igual. A todos le pagó igual. Así que no te sorprenda cuando tú hables con alguien que lo conociste cuando andabas en el mundo, cuando andabas en lo de bar y ya tiene tiempo aquí en la iglesia y lo ves cómo ha crecido, cómo ha avanzado. No te sientas mal, sino más bien dile cómo estás haciendo. Quiero caminar contigo, quiero de eso que tú tienes, quiero ver esa gracia en mi vida también. Yo quiero restaurar mi vida, mi familia, mi hogar, mi matrimonio. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, no nos sintamos mal. No nos sintamos mal, porque muchas veces nosotros llegamos a la iglesia y de repente vemos, es que yo lo conozco a él. Aquí deben haber algunos que me conocen a mí del liceo o cuando trabajaba en la institución donde yo trabajaba y me conocieron a aquel viejo hombre y de repente se sorprenden verme aquí predicando hoy. Esto no fue porque yo lo escogí. Esto no es porque yo estaba en mi plan de vida. Esto fue porque el Rey me mandó a llamar un día. Me mandó a llamar en medio del dolor y del sufrimiento, pues, y he sido obediente en cierta manera. Y bueno, y aquí estoy. Y el joven del que le hablaba en la introducción, ese muchacho marginado, ese muchacho que creció en un hogar muy humilde, donde solo alcanzaba para comer y que sufrió el rechazo, ese muchacho es el que le está predicando hoy en día a ustedes. Ese muchacho que creció en medio de la escasez. Ese muchachito que, por ser hijo de un señor que cortaba caña, que cortaba la caña para que le enviaran a la central azucarera, de donde sacan el azúcar, ese señor que se esforzó en levantar 8 hijos, ese era mi papá, un señor campesino. Y a mí me tocó crecer en medio del rechazo y de los señalamientos, porque no es que mi papá y mi mamá no estudiaron. Entonces mis vecinos sí, y tenían poder adquisitivo. No una cosa del otro mundo, pero estaban en mejores condiciones que la de mi papá y mi mamá. Entonces, como yo era el negrito de la partida, ¿verdad? Entonces yo era el que no servía. Este va a perder a este y a lo mejor pierde al otro también. Ese es un vago. ¿Por qué? Porque nací en un hogar con poco beneficio.
porque nací de un hogar donde ellos no tuvieron la oportunidad de estudiar, de ir a una escuela, de conocer la O por lo redondo que decimos. Pero en ese hogar, la que fue mi progenitora conoció al Señor y sembró su palabra en mí. Y el Señor la usó a ella para llamarme a mí. Y hoy en día estoy aquí delante de ustedes. Para mí es un orgullo poder compartir lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi familia, con ustedes. Ustedes son mi familia, al igual que la familia Kibori, al igual que la familia de todo aquel que ha creído en Jesucristo, porque somos una familia. Todos con sufrimiento, todos con dolores, todos con heridas. Creo que ninguno ha alcanzado ya la plenitud en Cristo Jesús. Estamos caminando hacia allá. Vamos en la dirección correcta, pero aún nos faltan cosas por superar. Así que yo te invito que si tú has sido rechazado, que si aún estás cargando con heridas del pasado, vamos, vístete de nueva vestidura, siéntate a la mesa del Rey, deja todo eso atrás. Piensa en aquel que no tiene a nadie. Piensa en aquel que no tiene a nadie y que no tiene nada. Y evalúate qué tienes tú y a quién tienes tú a tu lado. Porque seguro estoy que tú tienes a alguien a tu lado que te acompaña. Seguro estoy que tú tienes una mejor cama que aquel que está durmiendo en el piso en la calle. Hubieron muchas personas en la Biblia que hicieron votos irreflexivos. Jacob fue uno. Él hizo un voto irreflexivo. David, Jefté, Job. Ellos hicieron votos irreflexivos. ¿Por qué se llaman irreflexivos? Porque ante la opinión pública se ve como tonto, como necio. Porque ¿cómo vas a ofrecer tú la vida de tu hijo? Pero lo cumplieron. Con dolor y todo, lo cumplieron. Entonces, veamos, entreguemos hoy nuestros corazones a Dios, que es lo único que Él nos está pidiendo. Porque Dios, y discúlpeme si no le suena bien lo que voy a decir, pero a Dios no le hace falta tu dinero, ni tu carro, ni tu casa. Él quiere tu corazón y mi corazón. Él quiere esto que está aquí. Esto que está aquí. Él lo que quiere es que seamos mejores cada día. Porque si tengo dinero y si tengo comodidades, con un corazón agradecido, yo voy a ser desprendido para aportar, para ayudar, para aportar el crecimiento, para ayudar el crecimiento de los niños, para ayudar al necesitado, para la obra social, porque es allí donde tenemos que mostrar el amor de Dios. Es muy fácil que nos reunamos en la casa de la hermana Camelia a tomarnos un café y a comer Catalina, qué sé yo. Llevemos ese amor a aquel que no lo tiene. Llevemos ese amor a aquel que no conoce a Jesús. Creo que a eso nos ha mandado el Señor. Amén. Así que te invito a estar de pie.